Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Una vez más estamos aquí reunidos para tener nuestra meditación devocional de Vida en Él. Espero que sea de bendición para tu vida, como también lo es para mí y para todas las demás personas que estamos involucradas en este ministerio. Nuestra lectura de este día está en el capítulo 36 de Éxodo, versículos 8 al 38. Una lectura bastante interesante acerca de la construcción del tabernáculo, que nos deja principios importantes para nuestra vida, principios espirituales que debemos nosotros mirar con mucha atención. Así que bueno, mi nombre es Roberto Pérez, estoy aquí en la ciudad de Quillota, en la quinta región de Chile. Vamos a la lectura, regresamos en un instante. Éxodo 36, 8 al 38. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina, y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo a otro, y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Al estar leyendo este pasaje,
honestamente, cuando uno lee este tipo de versículos, es un poco difícil a veces obtener una aplicación práctica así rápidamente. Pero bueno, hay algunas cosas muy interesantes que tenemos que notar nosotros en esta lectura. Una de ellas es cómo el Señor hace siempre de Israel una nación diferente a las naciones de la tierra. Moisés, viniendo de Egipto, teniendo la experiencia de Egipto, y los mismos israelitas tenían experiencia en la construcción de edificios monumentales y grandes. Conocían, ya se conocían las edificaciones sólidas, la piedra, el ladrillo, y con esto las grandes naciones edificaban sus templos dedicados a sus dioses. Pero en el caso de Israel, Dios escoge que se levante una tienda. El tabernáculo era por decirlo así, una carpa de lujo, pero era una carpa. Y es interesante aquí cómo las personas, los artistas encargados de llevar a cabo la construcción, siguen cuidadosamente todas las instrucciones de parte de Dios y cómo Dios da cada detalle de la construcción. Y aquí hay algo muy importante, porque alguien podría pensar que un Dios tan majestuoso, un Dios tan grande, podía necesitar tal vez un santuario de mucho mayor envergadura. Sin embargo, Dios prefiere habitar en un tabernáculo que no tiene toda la pompa, no tiene toda la grandeza de los grandes templos de su tiempo. Pero no por esto estaba mal hecho. Y aquí hay algo importante. Nosotros como cristianos nunca debemos poner el énfasis en el aspecto externo de las cosas, pero al mismo tiempo todo lo que hacemos debemos hacerlo con excelencia. El hecho de que el tabernáculo fuera una tienda transportable obedecía a un principio práctico, pero también hay un principio espiritual importante de entender aquí. La Biblia dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Tal vez alguien al ver el tabernáculo no pensaría que el tabernáculo era el lugar donde habitaba el Dios Todopoderoso. El mismo David quiso edificar un templo y quiso edificar el templo más majestuoso que pudo construirse para el Señor, que finalmente edificó su hijo Salomón, lleno de riqueza, lleno de grandezas, una construcción monumental y llamativa para albergar el lugar donde habitaba el Dios Todopoderoso. Pero el tabernáculo es en principio que nos enseña, que nos recuerda que Dios habita también en nosotros, que somos personas frágiles, que somos personas pequeñas, que muchas veces nuestro aspecto tal vez dista de ser el aspecto de alguien impresionante y llamativo, pero que el verdadero valor de nosotros está en nuestro interior. Ahora, mucho cuidado, no debemos confundir que el tabernáculo fuera en sí una habitación sencilla con el hecho de que estuviera mal hecha. Nosotros leemos el tremendo detalle de la construcción. Todo debía hacerse con excelencia. Aún los anillos, se nos habla de aquí, donde pasaban las varas que transportaban las tablas del santuario, eran recubiertas de oro, había bordados, había medidas, había todo un detalle que debía ser hecho específicamente como el Señor decía. Y esta es la maravilla de esto. Nosotros no necesitamos hacer lo más grande ni lo más impresionante físicamente para demostrar que somos cristianos. Sin embargo, todo lo que hacemos debemos hacerlo al mejor nivel posible. La enseñanza es muy importante. Por humilde que seamos, tenemos que esforzarnos en hacer siempre lo mejor para nuestro Dios. Aunque todo lo que hagamos, lo hagamos de pronto con modestia y sin una abundancia de recursos como quisiéramos, tenemos que siempre esforzarnos por hacer todas las cosas con excelencia, porque Dios en esto es honrado. No nos preocupemos que las personas quieran ver algo sorprendente ni impresionar a nadie. Si Dios hubiera querido impresionar a alguien, hubiera mandado construir un enorme monumento. Los israelitas eran capaces de hacerlos. Moisés podía dirigir una obra como esa. Sin embargo, él prefirió habitar en una tienda, como él ha preferido habitar en ti y en mí. Bueno, que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Visión 800 presenta Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.